La historia de la Guerra de Troya es una de las historias más antiguas del mundo. Una historia extensa y fantástica de dioses, presagios y quizás lo más famoso, un enorme caballo de madera lleno de guerreros griegos. Pero a pesar de su fama, los historiadores creen que esta arma de guerra con forma de caballo podría estar completamente malinterpretada. Y por eso, hoy estamos arriesgando la ira de los dioses para descubrir qué era realmente el caballo de Troya. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte a Weird History. Después de eso, por favor deja un comentario y dinos sobre qué otros temas mitológicos te gustaría escuchar. Bien, vamos allá. Es prácticamente imposible hablar de cualquier cosa relacionada con la Guerra de Troya sin antes hacer referencia a la Ilíada, un poema épico es escrito por el bardo griego Homero. O al menos se le atribuye a Homero. Si realmente escribió la Ilíada es un poco un misterio. De hecho, no estamos completamente seguros de que Homero realmente haya existido. Muchos estudiosos creen que podría ser un personaje folclórico, cuyo nombre se derivó de una sociedad de poetas conocida como la Sociedad Homérica. Pero también es posible que las historias fueran puramente el resultado de tradiciones orales que evolucionaron a lo largo de los siglos, para ser escritas mucho tiempo después. Sea cual sea el caso, la Ilíada sigue siendo nuestra principal fuente de información sobre la Guerra de Troya, y dice que todo comenzó como una misión de rescate para recuperar a la legendaria Helena de Troya. Secuestrada de su tierra natal micénica, la mujer cuyo rostro lanzó 1000 barcos provocó una ofensiva sin precedentes de 10 años contra Troya, también conocida como Ilión, por una coalición de estados griegos. Si esta guerra o algo parecido realmente sucedió alguna vez, también es un misterio. Las obras de Homero tratan sobre la política del mundo real de la supuesta época, pero también contienen deidades olímpicas, monstruos aterradores y algunos héroes realmente impresionantes. Por ejemplo, Aquiles, el poderoso guerrero e hijo de un dios. En otras palabras, el relato de Homero es deliberadamente fantasioso, así que es difícil decir si es una versión embellecida de hechos históricos reales o una ficción completa. Los arqueólogos, siempre buscando ser útiles, siguen divididos sobre la cuestión. Texts. Hay evidencia de que existió una ciudad real llamada Troya en lo que ahora es Turquía, pero no hay pruebas de que la batalla culminante de la leyenda haya ocurrido. Gracias, arqueólogos. De todos modos, sea ficticia o no, podrías pensar que la Ilíada al menos fue responsable de la historia del caballo de Troya. Pero al igual que la leyenda del talón de Aquiles, la Ilíada en realidad no contiene ninguna referencia al famoso artefacto. ¿Por qué? Porque la Ilíada termina antes de que la historia llegue a ese punto de la guerra. Para encontrar a Homero mencionando el caballo de Troya, tienes que buscar en la secuela de la Ilíada, la Odisea. Durante la batalla de una década contra Troya, los griegos tuvieron que ensuciarse las manos y jugar sucio. La ciudad estaba protegida por murallas, construidas con la ayuda de Poseidón, quien aparentemente era muy bueno construyendo murallas, así que Troya desvió fácilmente todos los ataques de sus invasores. Eso fue así, hasta que un acto absolutamente perverso de engaño cambió el rumbo de la guerra. Por sugerencia de Odiseo, un tipo bastante astuto en cualquier época, los griegos construyeron en secreto un gran caballo de madera en las costas de Troya. Un grupo de guerreros griegos se escondió dentro de su cuerpo hueco. Luego, el caballo fue empujado hacia las puertas de Troya y abandonado. Los soldados troyanos que custodiaban esa puerta observaron con orgullo cómo el ejército griego dejaba su ofrenda y luego se retiraba hacia el mar. Aceptado como un regalo o quizás como una bandera blanca, el caballo de madera fue llevado a la ciudad. Seis felices con su enorme y bastante extraño trofeo. Los troyanos celebraron toda la noche y finalmente se fueron a dormir. Una vez que la costa estuvo despejada, los soldados griegos salieron de su escondite en el vientre del caballo y abrieron las puertas de Troya desde dentro. Bajo el manto de la noche, el ejército invasor había regresado a las costas de Troya. Y después de arrasar la ciudad, la guerra de Troya terminó, y la princesa Helena de Troya fue salvada, ya que fue idea del legendario héroe Odiseo, protagonista de la Odisea. Parece lógico asumir que la historia del caballo de Troya proviene de ese poema. Pero al igual que la sorprendente falta de esculturas de madera en la Ilíada, la Odisea también contiene poca o ninguna mención del caballo de Troya. De hecho, solo hay 2 líneas en el poema épico que hacen referencia al plan de Odiseo. El segundo poema de Homero está mucho más enfocado en sirenas asesinas y carnívoros cíclopes, lo que plantea la pregunta: ¿cómo exactamente se hizo tan famoso el caballo de Troya? Bueno, todos podemos agradecerle al guía turístico más famoso al infierno por eso.
Sí, antes de su aparición póstuma en el infierno de Dante, el poeta romano Virgilio compuso una epopeya titulada La Eneida, que es de donde obtenemos todos los tópicos del caballo de Troya, que se encuentran en las caricaturas y películas taquilleras de hoy en día. Se asume ampliamente que el relato de Virgilio está basado en fuentes más antiguas, ya perdidas, pero incluso, si ese es el caso, el truco más famoso que los griegos hayan hecho se recuerda principalmente gracias a un romano. La versión de Virgilio de la historia ofrece una visión fascinante del espionaje antiguo, pero también hace que los troyanos parezcan un montón de idiotas. O sea, en serio, ¿quién caería en eso? Y eso no es resultado de miles de años de retrospectiva, porque incluso los comentaristas de la antigüedad tenían problemas para que lo del caballo de Troya realmente funcionaría. Quizá por eso no es tan sorprendente que los estudiosos modernos crean que todo el concepto fue una mala interpretación desde el principio. A menos que se descubra alguna evidencia increíblemente sorprendente o que viajemos en el tiempo, no hay manera de saber exactamente a qué se referían los poetas antiguos cuando hablaban de un caballo en la caída de Troya. Sin embargo, hay algunas pistas dispersas a lo largo de la historia de la guerra. Por ejemplo, para abrirle una buena brecha a una fortificación legendaria, los guerreros de antaño, como Odiseo, necesitaban una máquina. Y no, de esas del tipo Bo-8. Antes del descubrimiento de la pólvora y el cromo, los ejércitos que querían reducir una ciudad enemiga a escombros necesitaban buena madera y cuerda a la antigua para construir una máquina de asedio. Un arma antigua que utilizaba fixtador, literalmente. En cuanto a escala pura, las torres de asedio ofrecían el horror visual más desconcertante para cualquier recluta novato que defendiera su ciudad, transportadas hasta los límites del campo de batalla. Las torres de asedio ofrecían una clara ventaja de altura para las conquistas. Lado a lado, estas torres de la muerte podían dominar rápidamente a prácticamente cualquier ejército o civilización. Pero cuando se trata de máquinas de asedio, con una ambición mortal, las de ataque a distancia apuntaban a todo lo que veían, desde catapultas que lanzaban rocas y trabuquetes incendiarios hasta el terror impío de una balista cargada. Las máquinas de asedio de ataque a distancia eran una de las formas más devastadoras de la guerra antigua. Pero aunque es intrigante imaginar proyectiles de fuego griego lanzados contra troyanos aterrorizados, la navaja de Occam sugiere: la máquina de asedio que estamos buscando podría ser en realidad un simple ariete, llamado así tanto por su capacidad de embestir, como por el animal de pezuñas, que a menudo adornaba su punto focal. El ariete era una herramienta engañosamente simple, ya fuera literalmente cargado y forzado contra las puertas por guerreros enloquecidos o suspendido entre estructuras y balanceado de un lado a otro. Estas máquinas de asedio eran muy efectivas cuando se trataba del viejo arte de forzar la entrada. ¿Por qué te estamos contando esto? Porque aunque la verdadera naturaleza del caballo de Troya sigue siendo tema de debate, el escritor Pausanias soltó esta bomba en el siglo II, que la obra de Apeus fue un artilugio para abrir una brecha en el muro troyano, lo sabe todo aquel que no atribuye absoluta estupidez a los frigios. Para que conste, era la mano derecha de Odiseo, el carpintero extraordinario que construyó el caballo de Troya, y los frigios eran los soldados de Troya. Así que lo que Pausanias estaba diciendo básicamente era que, a menos que pienses que los soldados de Troya eran un montón de idiotas, era obviamente solo un nombre para un ariete. Y puede que Pausanias tenga razón. De hecho, algunos ejércitos antiguos se referían a los arietes como caballos. ¿Por qué? Por las pieles de caballo que envolvían cada elemento de madera para amortiguar las vibraciones. Estos troncos cubiertos de pieles también solían ser empapados con agua para evitar que las flechas incendiarias del enemigo prendieran fuego a todo el artefacto. Al igual que los helicópteros Black Hawk de hoy en día y los drones militares con nombres como Raven y Puma, la tendencia de dar nombres de animales a las armas de guerra parece ser muy antigua y completamente humana. Los romanos, por ejemplo, tenían un dispositivo de asedio llamado corvus, que es la palabra en latín para cuervo. Cuando se expone de esa manera, es fácil imaginar que algunos poetas antiguos escucharon a algunos militares hablar sobre el caballo que rompió las murallas de Troya y simplemente se lo tomaron demasiado al pie de la letra. Dicho esto, es difícil imaginar a un grupo de hombres escondiéndose en un ariete, así que los poetas simplemente inventaron esa parte, o tal vez hay otra explicación. Las máquinas de asedio no tienen grandes vientres huecos donde la gente pueda esconderse, pero los barcos sí, y los barcos de la antigua Grecia podrían ser justo la respuesta que estamos buscando. Decimos eso porque los griegos de la antigüedad a menudo se referían a sus barcos como espera, caballos de mar.
De hecho, el mismo Homero, o quien haya escrito la obra, usa el término caballo de mar para referirse a los bárcopes ocasiones a lo largo de la Odisea. Igualmente intrigante es que cuando Homero describe brevemente a Odiseo y sus hombres metiéndose en el caballo que saquea Troya, usa prácticamente el mismo lenguaje que utiliza cuando describe a los soldados abordando barcos. Y desde una perspectiva literaria, no ha pasado desapercibido para los historiadores que la historia de la guerra de Troya comienza con la construcción de barcos. Así que sería un cierre perfecto para toda la historia si terminara con la construcción de otro barco o caballo. Lo que da credibilidad a esta teoría es que arqueólogos navales han descubierto textos e imágenes antiguas de un barco mercante fenicio con la cabeza de un caballo tallada en la proa. Se decía que esas tallas dotaban a cada embarcación de una velocidad feroz. Y según textos antiguos, estos barcos, que eran comunes en el primer milenio, estaban lujosamente decorados con otros motivos ecuestres. De manera similar, barcos con decoraciones de cabezas de caballo aparecen representados en artefactos de la era minoica y micénica, ambos puntos de referencia comunes para los escritores de leyendas épicas. Así que una vez más, es posible que a lo largo de siglos de tradición oral, un nombre metafórico para los barcos se confundiera con una interpretación literal, dando como resultado una historia sobre un caballo gigante lleno de soldados. Sí, ¿verdad? Exactamente. Antes de terminar, hay una última teoría un poco menos conocida entre los escombros. El historiador austriaco Fritz Schachermayer ve al caballo como una metáfora de un evento que sacude la tierra, es decir, un terremoto. Esta teoría sostiene que el caballo en cuestión en realidad representa a Poseidón, más conocido por ser el dios del mar. Este dios que empuña un tridente también es símbolo de los caballos y sí de los terremotos. Sea una teoría marginal o no, hay algunos argumentos convincentes que respaldan el Frit. A estos que empezar, aunque la caída de Troya no tiene documentación real fuera de los relatos fantasiosos de autores como Homero y Virgilio, sí existe evidencia arqueológica de que la ciudad enfrentó un desastre. Durante las excavaciones en la zona, los arqueólogos descubrieron señales de daños en las murallas, y lo más probable es que el culpable haya sido un terremoto. Sin embargo, incluso si la verdadera Troya fue destruida por la madre naturaleza y no por los acólitos de Zeus, la mayoría de los estudiosos rechazan la teoría del terremoto en relación con la historia del caballo. ¿Por qué? Porque aunque es totalmente posible que las murallas hayan sido dañadas por el movimiento de las placas tectónicas, Poseidón era el dios olímpico menos indicado para acabar con los troyanos. Decimos eso porque en realidad se le atribuye a Poseidón la construcción de las murallas de Troya, así que es difícil imaginarlo atravesando su propio muro con su tridente, pero buen intento de todos modos, Fritz. Considerando lo extraña que es la mitología antigua, por supuesto, existe la posibilidad de que el caballo de Troya no esté basado en nada real y sea simplemente un recurso literario. Desde las alas que usó Ícaro para volar un poco demasiado cerca del sol, hasta Adamante, la sustancia impenetrablemente dura que Marvel Comics copió descaradamente. Los mitos están llenos de artefactos y materiales al estilo de la ciencia ficción que nunca podrían haber existido de manera plausible. Hitcher. Dicho esto, parecería que la respuesta son las máquinas de asedio o las de en las palabras de un poeta, estos dispositivos militares cobraron vida propia. Las tradiciones orales distorsionaron la verdad del ariete detrás del caballo de Troya y culturas enteras olvidaron apodos que le daban a sus barcos. Sea como sea, el caballo de Troya ahora sobrevive como una metáfora. Una advertencia sobre la credulidad que se refiere a la táctica de engañar a las personas que permitan que un enemigo se infiltre en una zona segura. En ese sentido, el caballo es un recordatorio de que las apariencias inofensivas pueden convertirse en un símbolo de miedo. Y debemos temer, porque como el mismo Virgilio escribió en la Eneida, temo a los griegos incluso cuando traen regalos. Entonces, ¿qué opinas? ¿Y cuál teoría del caballo de Troya te parece la más convincente? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y ya que estás ahí, mira algunos de nuestros otros videos de historia extraña.